Saludos amigos de Diver Instructor, estamos en el vídeo ya número 2 del curso Nitrox Tech. En este vídeo vamos a hablar sobre la fisiología. Ya que vamos a modificar las proporciones de los gases que van a circular por dentro de nuestro cuerpo, pues vamos a ver cómo esos gases van a afectar nuestra fisiología. Si os gusta el vídeo, no olvidéis darme un like, dejar un comentario y si no estáis suscritos al canal, pues es un buen momento para hacerlo. Vamos a hacer un repaso, porque todo esto ya lo deberíais saber. Si habéis llegado hasta aquí, es que ya lleváis una carrera de buceo, ya tenéis unos cuantos cursos hechos, unas cuantas especialidades y los temas estos, pues desde el Open, que los habéis estado tocando, ya no debería haber ninguna duda a la hora de hablar de los diversos personajes que nos han enseñado a bucear, ¿vale? Empezaremos por Torricelli, hablaremos de Pascal, hablaremos de Boyle-Mariotte, hablaremos de Henry, de Dalton y, cómo no, de Graham, que es uno de mucha relevancia cuando estamos hablando de descompresión, ¿vale? Todos los otros también son importantes, pero Graham empieza a tener ya relevancia. Vale, señor Torricelli. Señor Torricelli nos descubre la presión atmosférica. ¿Vale? El señor Torricelli, por el experimento de la probeta llena de mercurio y tal, pues haciendo sus experimentos, él quería demostrar que el espacio vacío existía y de hecho con el experimento de la probeta pues consiguió que dentro de aquí, del tubo, quedara un espacio vacío, ¿vale? Cuando metió la probeta aquí dentro y el mercurio, que es un metal líquido que pesa mucho, bajó hasta aquí, él dijo, si yo no he dejado entrar nada dentro de la probeta, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay aquí dentro? ¿Vale? No hay nada, no hay ni oxígeno, ni nitrógeno, ni helio, ni nada, ¿vale? Bueno, entonces el de rebote, dándose cuenta de que cuando hacía el experimento a nivel del mar, desde aquí hasta aquí habían 760 milímetros y cuando lo realizaba arriba de una montaña había menos, ¿vale? Él se dio cuenta de que tenía que haber una variable aquí. ¿Cuál era la variable? Parte de la altura, era evidente. La altura, pues una cosa era el nivel del mar y la otra era el pueblo donde estaba haciendo, en una montaña donde estaba haciendo el experimento, ¿vale? La variable era la cantidad de aire que tenemos encima del mercurio, ¿vale? Si yo realizo el experimento a nivel del mar, ¿cuánto aire tengo? Todo. Si yo realizo el experimento arriba de una montaña, ¿cuánto aire tengo? Todo excepto el que me queda por debajo. ¿De acuerdo? Y ese ya no pesa, ya no empuja el mercurio hacia abajo. Bueno, el señor Torricelli con el experimento este se dio cuenta de que el aire pesaba, que hasta ese momento nadie lo sabía, que el aire pesaba. Claro, yo pongo la mano así, ¿vale? Y el peso es el mismo por aquí, no es el peso, sino es la presión es igual por aquí que por aquí, entonces yo no noto el peso del aire. ¿Por qué? Porque el propio aire empuja por aquí y empuja por aquí, entonces no noto el peso del aire. Cuando hizo el experimento de la probeta, pues se dio cuenta que sí, que el aire pesaba. Entonces, también, calculando la cantidad de mercurio que había dentro de la probeta, él descubrió cuánto pesaba el aire. El aire pesaba, o el aire ejercía una presión al nivel del mar de 1 kilogramo partido por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que pesa el aire, esto es la presión que ejerce el aire encima del mar. 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se llama la presión atmosférica. En algún momento se le llamó un bar, en algún momento se le llamó un TOR, en honor a Torricelli, ¿vale? Pues bueno, la presión atmosférica. Luego vino otro señor, el señor Pascal, que hizo un experimento parecido. Dentro de un barril le metió un tubo largo y le empezó a meter agua dentro del tubo. Y el tubo, que era de 1 centímetro cuadrado de sección, solo con el agua que metía dentro del tubo consiguió reventar el barril, ¿vale? Entonces él lo que demostró es que la presión, es lo que decía antes, la presión se ejerce hacia todos lados, no solo hacia abajo, sino hacia todos lados, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, la presión se ejerce hacia todos lados, ¿vale? Y entonces él lo que descubrió fue la presión hidrostática, la presión del agua, ¿vale? Pues ya tenemos la presión, ya conocemos la presión atmosférica, gracias al señor Torricelli, ya conocemos la presión hidrostática, gracias al señor Pascal, pero resulta que los buceadores casi nunca utilizamos ni una ni otra, utilizamos la mezcla de las dos, que es la presión absoluta, ¿vale? La presión absoluta es la suma
de lo que pese el aire más lo que pese el agua. La suma, mejor dicho, de la presión que ejerce el aire más la presión que ejerce el agua. ¿Que sabéis qué es? La profundidad dividido por 10 más lo que hay encima del agua, ¿vale? Si estamos a 10 metros de profundidad, lo divido por 10, tengo 1 bar de presión. Si estamos a 20 metros de profundidad, lo divido por 10, tengo 2 bares de presión, más lo que pese el aire. ¿Por qué digo lo que pese el aire y no digo 1? Porque a nivel del mar es 1, es 1 kilogramo por centímetro cuadrado, pero en un lago de alta montaña no será 1, será 0, lo que sea. Entonces siempre es más lo que pese el aire. Si estamos a nivel del mar, 1. ¿Verdad? Venga. Vamos rápido, porque esto es un repaso de cosas que ya deberíais saber. Y si no las sabéis, pues ya podéis coger los manuales de Open y de Profundo y los que tengáis por ahí y a repasar. Venga, física de los gases. Boily-Mariotte, otro señor importantísimo en el tema de la física de los gases, ¿vale? El volumen que ocupa una masa de aire es inversamente proporcional a la presión a la cual se encuentra sometido. ¿Qué quiere decir? Que el globo este que nos sale aquí, que tiene, como pone aquí, 4 litros, si yo lo bajo a 10 metros de profundidad, hay el doble de presión, con lo cual el volumen del globo va a ser la mitad. El doble de presión, mitad de volumen. ¿De acuerdo? Y cuando regrese a superficie, va a volver a expandirse. ¿Por qué? Porque a medida que va disminuyendo la presión alrededor del globo, el globo se va a ir haciendo grande. Las moléculas que hay dentro del globo van a conseguir hacer más presión, hasta igualar la presión de fuera. Con lo cual, a medida que el globo sube o baja dentro del agua, su volumen va a aumentar o va a disminuir. ¿Pasa lo mismo en el aire? Exactamente lo mismo. Pero como las distancias para que nosotros veamos el cambio de volumen son mucho más grandes, pues no nos damos cuenta. Pero si yo este globo a nivel del mar me lo subo a 5.000 metros de altura, tendrá el doble de volumen. Que a 5.500 metros de altura, en lugar de tener 1 bar de presión, tenemos medio bar de presión. ¿De acuerdo? Pero lo que debajo del agua necesitamos solo 10 metros, encima del aire necesitamos 5.500 metros. ¿Vale? Es un poco la diferencia entre unos y otros. ¿Vale? Vale, también pasamos rápido el señor Boyle-Mariotte, ya los deberíais conocer, el señor Robert Boyle, el señor Edme Mariotte. Descubrieron lo mismo al mismo tiempo. Y entramos en un señor, el señor Henry, un señor importantísimo porque es el inventor de todas las bebidas gaseosas. ¿Vale? El señor Henry nos habla de la disolución de los gases dentro de los líquidos. Disolución de los gases dentro de los líquidos. ¿Vale? Claro, cuando yo estoy mirando un vaso de agua, ¿vale? Estoy mirando un vaso de agua, si mis ojos tuvieran visión de microscopio electrónico, yo cuando miro el agua veo H2O, 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 un montón de cositas de estas, uno al lado de otro. Pero entre H2O y H2O, ¿qué hay? Hay un espacio, ¿vale? Vale, pues ese espacio, que es muy pequeño, pero ese espacio, la presión del aire es capaz de ir introduciendo gases ahí dentro, ¿vale? Los líquidos son hidráulicos, los líquidos no se pueden comprimir, ¿vale? Por eso la distancia entre este H2O de aquí y este H2O de aquí siempre será la misma, ¿vale? No podemos ponerlos más juntos. Pero los gases sí se pueden comprimir. Yo puedo coger 2 moléculas de oxígeno, irlas poniendo cerca, hasta que se licúen. Y entonces ya no lo podré comprimir más porque ya será un hidráulico, será un líquido, ¿vale? Pero mientras no esté licuado yo puedo ir juntando esas moléculas de oxígeno o de nitrógeno o de helio o de lo que sea, ¿vale? Entonces, molécula de agua, espacio entre medio. Yo voy a ir metiendo gases aquí dependiendo de la fuerza que tenga para meter esos gases. Y eso dependerá de la presión que tenga disponible, ¿vale? Cuando nosotros buceamos, yo estoy aquí ahora, a nivel del mar más o menos, tengo el mar a aquel lado, nivel del mar más o menos, 1 bar de presión. Pues esa es la fuerza que tendrá, bueno, en realidad si estamos hablando del oxígeno, por ejemplo, el oxígeno tendrá a 1 bar de presión, sabemos que tendrá 0,21 bares de presión parcial,
¿vale? Esa será la fuerza que tendrá el alvéolo para ir metiendo más moléculas de oxígeno dentro del plasma, ¿vale? Más moléculas de oxígeno dentro del plasma, que es lo que está ocurriendo en el dibujito este de aquí abajo de color rosáceo, ¿vale? Están metiendo más, en este caso es CO2, está hablando del CO2, ¿no? Y aquí oxígeno, ¿vale? Estamos metiendo más moléculas de oxígeno dentro del plasma. Cuando yo buceo, paso de estar en un sitio donde hay un bar de presión a haber 2 bares de presión si voy a 10 metros, ¿vale? 2 bares de presión, la presión parcial del oxígeno ya no es 0,21, ahora es 0,42. ¿Qué tengo? Más presión. Más presión quiere decir más fuerza para ir introduciendo moléculas de oxígeno dentro del plasma. Y eso lo irá repartiendo por todo el cuerpo. Me bajo a 20 metros, más presión, más moléculas. Bajo a 30 metros, más presión, más moléculas. Y esto ocurrirá con el oxígeno, con el nitrógeno, con el helio, con todos los gases que estemos respirando. Con lo cual, esta presión nos está introduciendo moléculas de gases dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se está cargando como si fuera una pila con moléculas de gases. Y ahí está el problema del buceo. El problema del buceo radica en que estos gases les cuesta de entrar. No entran inmediatamente. Les cuesta de entrar. Y me dirás, no, esto no es un problema. No, el problema es que luego para salir también les cuesta de salir. Si el gas entrara y saliera en 0, segundos, el buceo sería facilísimo, ¿no? Los instructores de buceo no nos podríamos ganar la vida porque esto del buceo sería la cosa más tonta del mundo. Si los gases entraran y salieran rápidamente. Pero como los gases les cuesta de entrar, y luego lo estudiaremos en Graham, y luego les cuesta de salir, durante X tiempo después de la inmersión dentro de nuestro cuerpo van a quedar esos gases. Y depende de la diferencia de presión entre lo que hay adentro y lo que hay afuera, pues vamos a tener un problema de posibilidad de expansión de gases y esto se traduce en una enfermedad de descompresión. ¿De acuerdo? Y esto nos lo explica el señor Henry. El señor Henry es el inventor de las bebidas gaseosas, es el que nos explica que dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestros líquidos, hay gases. Luego pasamos a otro personaje de nuestra historia y es un personaje que cobra mucha relevancia en este curso. ¿Por qué? Porque en este curso el señor Dalton, aparte de explicarnos la toxicidad de cada uno de los gases, cuál era la toxicidad de cada uno de los gases, esto lo estudiamos en el Open, nos introduce el concepto de presión parcial, ¿vale? El señor Dalton dice que cada componente de una mezcla gaseosa ejerce una presión parcial igual a la que ejercería si estuviera solo en el mismo volumen, ¿vale? Fijaros las botellitas estas de aquí abajo, ¿vale? Todos juntos, ¿vale? La botella número 4, esta de aquí, todos juntos representa que hay 11 atmósferas dentro, ¿vale? De diferentes gases, ¿vale? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es cuánto gas hay, de las 11 atmósferas, de los 11 bares de presión que me dice que está ejerciendo todos los gases juntos, ¿cuánto equivale a cada uno de los gases por separado? ¿Vale? Pues vemos que el gas número 1, que tiene pocas moléculas, le corresponden 2 atmósferas. El gas número 2, que tienen unas cuantas más de moléculas, le corresponden 4 atmósferas. Y el gas número 3, que aparte de tener unas cuantas más moléculas, estas son más grandes, pues le representan unas 5 atmósferas de presión. Todo junto son 5 y 4, 9 y 2, 11 atmósferas. Todos juntos representan la presión total de estos gases, son 11 atmósferas, 11 bares de presión. Pero cada uno de los gases, el gas número 1 solo ejerce 2 bares de presión, el gas número 2, 4 y el gas número 3, 5 atmósferas. Volvemos al ejemplo del alveolo que hemos dicho antes y de la presión parcial del oxígeno, ¿vale? ¿Cuál es la fuerza que tiene el oxígeno para atravesar la membrana permeable e introducirse en el plasma? 0,21. ¿Por qué? Bueno, cuando estoy en superficie, ¿eh? Estoy en superficie, la presión total, ¿cuál es? 1. ¿Cuál es la proporción del oxígeno? El 21%. El 21% de 1 es 0,21. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el nitrógeno a un bar de presión? La
presión total es 1, la proporción es 79% de nitrógeno, la presión parcial es 0,79 bares de presión. Cuando estoy a 1, pero cuando me voy a 10 metros de profundidad, cuando me voy a 2 bares de presión, ahora la presión parcial del oxígeno ya no es el 21% de 1, ahora es el 21% de 2. Con lo cual, la fuerza que ejerce el oxígeno para atravesar la membrana permeable a 10 metros de profundidad es 0,42, el doble que en superficie, ¿vale? Y esto va a hacer de que el oxígeno tenga más fuerza, tenga más facilidad para introducirse en el plasma, y el plasma lo va a distribuir por todo el cuerpo. Y lo mismo ocurre con el nitrógeno, lo mismo ocurre con el helio, lo mismo ocurre, depende de la proporción que tengan cada uno de los gases, tendrán más presión parcial o menos presión parcial, ¿vale? Muy bien. Pues el señor Dalton nos explica, nos introduce esto, el concepto de presiones parciales. Y con estas presiones parciales, pues lo que podemos nosotros trabajar, que ahora sí vamos a trabajar, vamos a buscar cuál es, por ejemplo, la máxima profundidad operativa con el cual podemos utilizar esa mezcla de gases por la cantidad de oxígeno que tiene, cuál es la mejor mezcla para utilizar en determinada profundidad, ¿vale? O cuál es la toxicidad del oxígeno con una mezcla determinada a cierta presión determinada, ¿vale? Y esto es lo que se llama el triángulo de Dalton o el diamante de Dalton, en lo cual tenemos tres posibilidades. Tenemos la presión parcial del oxígeno, ¿veis aquí? Tenemos la presión parcial del oxígeno, tenemos la fracción del oxígeno y tenemos la presión total, ¿vale? La presión total, ¿vale? Fd es fracción de gas, Pg es presión parcial del gas y Pa es presión absoluta, ¿vale? ATA sería Pa, Pg sería la presión parcial, esta de aquí arriba, y Fd, fracción de gas, sería la proporción que tenga, ¿vale? Entonces, con este triángulo, con este diamante de Dalton, vamos a buscar diferentes fórmulas, ¿vale? Tenemos yo os aconsejo, si queréis trabajar con para el curso lo vais a necesitar, si queréis trabajar con el triángulo de Dalton, aprenderos solo una de las fórmulas, ¿vale? Aprenderos solo una de las fórmulas, porque simplemente lo que vamos a hacer es variar la incógnita, ¿vale? Y si sabéis trabajar con ecuaciones, pues simplemente sabiendo cuál es la incógnita, los otros datos los vamos a tener, es despejar la ecuación y ya está, ¿vale? Por ejemplo, podemos recordar que la presión parcial, presión del gas, es igual a la fracción del gas multiplicado por la presión absoluta, ¿vale? Por la presión absoluta. Recordando solo una de las fórmulas, nos van a salir las otras, ¿vale? Vamos a poner ejemplos. Vamos a ir a la siguiente lámina y presión, en lo que hemos dicho, presión parcial de un gas es igual a la fracción del gas multiplicado por la presión absoluta, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo práctico. Calcular la presión parcial del oxígeno a una profundidad de 30 metros utilizando un nitrox 40, ¿vale? ¿Qué datos tenemos aquí? Bueno, tenemos la incógnita. La incógnita es la presión parcial. Por lo tanto, la incógnita es la que vamos a dejar en este lado de la igualdad, ¿vale? Presión parcial, presión del gas, de cada uno de los gases, será igual a 0,40, que es la proporción del oxígeno, ¿vale? Fracción del oxígeno. 0,40. 40%, pues será 0,40, ¿vale? 0,40. ¿Multiplicado por qué? Por la presión absoluta. Estamos a 30 metros. ¿Cuál es la presión a 30 metros cuando estamos buceando a nivel del mar? Pues 30 dividido por 3, por 10, perdón, 30 dividido por 10, 3 más 1 de la atmósfera, 4 bares de presión. Por lo tanto, la presión del gas será igual a 0,40 multiplicado por 4 bares, 1,6. ¿Vale? 1,6 será la presión parcial del oxígeno a 30 metros de profundidad utilizando un nitrox 40, ¿vale?
Simplemente hemos utilizado esta fórmula para saber cuál es la presión parcial o la presión del gas, ¿vale? Muy bien, otro ejemplo, ¿vale? Vamos a variar la incógnita. En este caso queremos saber cuál es la máxima profundidad operativa. ¿Cuál es la máxima profundidad operativa? En este caso la incógnita es la presión absoluta, ¿vale? No hablamos de profundidades, sino hablamos de la presión absoluta que vamos a encontrar a esa profundidad, ¿vale? ¿Cuál es la presión absoluta? Ejemplo práctico, ¿vale? Calcular utilizando nitrox 40, ya sabemos que la presión, la fracción del gas será 0,4, ¿vale? ¿Cuál sería la máxima profundidad operativa si no queremos pasar una presión parcial de 1,6? ¿Vale? Entonces, la presión parcial, la presión del gas será 1,6, ¿vale? Presión absoluta, incógnita. Presión del gas, 1,6. Fracción del gas, 0,40. Yo divido 1,6 dividido por 0,40, ¿vale? ¿Por qué divido? Porque hemos cambiado la incógnita de lado, de la igualdad, ¿vale? Entonces, de sexto de básica, ¿vale? Hemos cambiado la incógnita del lado de la igualdad. Cuando en un lado está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo, ¿vale? Por eso ahora está dividiendo, ¿vale? Pues 1,6 dividido por 0,40 son 4 bares de presión. 4 bares de presión, ¿a qué profundidad equivale? A 30 metros de profundidad, ¿vale? Simplemente variando la incógnita y teniendo dos datos, hemos conseguido saber cuál es la máxima profundidad a la cual nosotros podemos utilizar esa mezcla de gases, ¿vale? Y un tercer ejemplo práctico sería cuál es la mejor mezcla para utilizarla a una profundidad dada, ¿vale? Ahora nosotros aquí sabemos cuál es la profundidad a la cual queremos utilizar esa mezcla, sabemos cuál es el máximo de presión parcial que queremos soportar, ¿vale? Que queremos soportar, y entonces la fórmula nos va a decir cuánta cantidad de oxígeno tiene que tener esa mezcla para que sea lo que nosotros buscamos, ¿vale? A una profundidad dada, una presión parcial dada. Los dos datos que tenemos es la profundidad y la presión parcial que queremos admitir. Con lo cual, tenemos fracción de gas, que es lo que estamos buscando, será igual a la presión parcial de cada uno de los gases, dividido, lo mismo de antes, como hemos cambiado la incógnita, al pasar de un lado a otro, lo que está en un lado está multiplicando, el otro lado pasa dividido, ¿vale? Entonces será presión parcial del gas dividido por la presión absoluta. ¿Sabemos la presión absoluta? Sí, porque nosotros queremos bajar. ¿Cuál sería la mezcla ideal para bajar una profundidad de 30 metros? 30 metros son 4 bares, ¿vale? Sin sobrepasar la presión parcial de oxígeno de 1,6. Pues será presión del gas 1,6 dividido por presión absoluta 4 bares, ¿vale? 1,6 dividido por 4 es 0,40. 0,40 es el 40% de la mezcla. O sea, esa mezcla solo puede tener el 40% de oxígeno, ¿vale? Bueno, un poco los que no estéis aficionados a las matemáticas, como yo, pues es cuestión de practicarlo un poco. Es una fórmula sencillísima y que a partir de una sola fórmula podemos obtener las otras dos, ¿vale? Con lo cual podemos saber cuál es la mejor mezcla para una profundidad dada, cuál es la profundidad a la cual podemos utilizar esa mezcla y cuál es la toxicidad del oxígeno a una profundidad con una mezcla determinada, ¿de acuerdo? Son las tres cosas que vamos a trabajar, que necesitamos trabajar durante este curso en que vamos a modificar el oxígeno que vamos a utilizar. Venga. Acabamos ya con los héroes aquí de la física relacionada. Luego en otro momento hablaremos de Haldane y todo eso. El señor Graham le da
media vuelta de tuerca más al tema de las presiones y nos dice que, además de todo lo que nos dijo Henry, la difusión o efusión de estos gases, cuando los gases atraviesan tejidos, ¿vale? Cuando los gases atraviesan tejidos, tendrán, aparte de la presión parcial que empuja para atravesar esos tejidos, dependerá también de la masa del tejido, el tamaño de la molécula, ¿vale? Es más grande una molécula de dióxido de carbono que una molécula de oxígeno, y es más grande una molécula de oxígeno que una molécula de helio. Por lo tanto, cuanto más grande, más pesada sea una molécula, más dificultad tendrá para atravesar cualquier tejido, ¿vale? Y con los tejidos pasa igual. Cuanto más denso es un tejido, porque dentro de nuestro cuerpo hay diferentes densidades de tejido. No es lo mismo la densidad del plasma que la densidad del músculo, que la densidad de un tendón, que la densidad de un hueso o de la mielina, ¿vale? De las neuronas, ¿vale? Cada tejido tiene su densidad, ¿vale? Pues cuanto más ligero sea el gas, más facilidad tendrá para entrar y salir del tejido. Y cuanto menos denso sea el tejido, más facilidad tendrá también el gas para entrar y salir de ese tejido. Con lo cual, Graham nos establece que las velocidades de entrada y salida de los gases de los tejidos dependerá de las respectivas masas molares de cada uno, de los gases y de los tejidos, ¿vale? Bien, y hasta aquí este vídeo. Abajo en la descripción voy a dejaros más información por si estáis interesados. Y recordaros que si os ha gustado el vídeo me dejéis un like, dejéis un comentario y si no estáis suscritos al canal pues es un buen momento para hacerlo. Vais a ver que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Una es para que os podáis suscribir a mi canal. La otra es para que podáis ir al siguiente vídeo que está relacionado con este. Y la última es para que vayáis a la lista de reproducción donde está este vídeo junto con los demás.